Y ya estamos aquí en el estudio con el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral, Democracia y Participación Ciudadana, entre otros, catedrático, escritor. Carlos, bienvenido, muy buenos días. David, buenos días, me da mucho gusto saludarte. A unos Oye, cuantos días de que esto ya prácticamente concluye. ya, oye, por cierto, a ver, primera pregunta antes de ir, hay temas más importantes que lo que voy a decir a continuación, pero, a ver, la próxima vez que nos veamos ya vamos a estar en el viernes previo a las elecciones. Y creo que esto también es importante que la gente lo sepa. Ese día, ¿qué vamos a poder hablar o qué no vamos a poder hablar? Sí, es el 29, si mal no Es recuerdo. por ahí, sí. Si es el 29, es el último día que se tiene permitido para las campañas políticas. Que ya vamos a estar en el 30, es el 31, pero ya vamos a estar en los días de la famosa reflexión, Es cuando correcto. los candidatos ya no pueden hacer promoción, ya no pueden hacer su propaganda. Pero eso no quiere decir que en el uso de la libertad de expresión, quienes tienen, por ejemplo, la atribución de un micrófono puedan expresar, comentar. Lo que no se puede hacer es promocionar, ¿no? Si yo no puedo decir, vayan y voten por David Mejía. Eso no se Eso puede no pueden hacer, ¿no? hacer. Pero el análisis propio que se da después de concluir pues 45 días en lo local, campañas, y 90 en lo federal, yo creo que es muy pertinente abrir análisis de cómo se desarrollaron, Claro, cuáles fueron pero las por características. supuesto. Digo, vas. Luego porque ya sabes que de repente no faltan los pseudoperiodistas, los que se dedican a las fake news. Digo, también hay blogueros y hay influencers buenísimos que son profesionales de su área y que han utilizado esa plataforma de una manera muy responsable, y mi admiración para todos ellos. Pero lamentablemente al otro lado de las redes sociales, y que también de algunos medios formales, pero también de los políticos que como que no les gusta y dicen, no, es que ese día no puedes hablar ya nada. No, no es cierto. Te puede hablar todo. No es cierto. No puedes promocionar y no puedes presentar encuestas, pero de que puedes hacer análisis incluso críticos respecto a determinadas Claro. candidaturas, es adelante, ¿no? Oye, pues bueno, primer tema de los más calientes del momento, porque hay muchísimos. El caso de Ismael Burgueño, candidato de la coalición que encabeza Morena para la presidencia municipal de Tijuana, y todo esto que ha habido respecto a que no puede ser candidato, dice la oposición, cuando lo primero que habíamos platicado, y creo que ya en algún momento lo comentamos, y tú no los aclaraste, pues hay preceptos muy claros, pero número uno, la ley no puede ser retroactiva, y número dos, tiene que haber, como le decías, una sentencia firme. Firme. Tiene que haber una sentencia firme, si no, ahí pues no hay nada, jurídicamente hablando. Y te pongo otro dato sobre la mesa para darte la voz, Carlos. Por ahí también me decían, oye, pues que no es como lo del candidato del PT, de Blasquez, un saludo a Marco Antonio, decían, pues él tuvo una sentencia firme por violencia de género, y estuvo en el catálogo, hizo lo que correspondía a la ley y ya no está en el catálogo y puede ser candidato, ¿no? Entonces, no sé si sea tan comparable, pero vaya, ¿cómo entender bien este tema? El caso Burgueño es será un caso emblemático, debo decirlo, porque va a incorporar un elemento en las elecciones futuras, en los procesos futuros, en las judicializaciones futuras, porque entró en colisión dos preceptos que son interesantes en el análisis. El primero de ellos tiene que ver con la presunción de inocencia, en virtud de que, pues hasta que en tanto no haya una sentencia debidamente ejecutoriada, una persona puede ser señalada como responsable de determinada conducta, ¿no? Digamos que eso es el concepto general del derecho, ¿no? Perfecto. Pero aquí entra también otro elemento de ponderación, que es precisamente la protección que tiene niños, niñas y adolescentes como derecho humano fundamental. Y que se considera superior. Eso es un superior, superior. que tiene protección incluso de régimen convencional. Entonces, aquí entra esta parte donde, a mí me pareció hasta cierto punto pertinente la discusión política, en el sentido de que en qué momento una persona no es responsable, por ejemplo, como de ser deudor alimentario, cuando a quien se está afectando es a la niñez. ¿Qué derecho se debe de proteger? ¿El de yo soy presumiblemente inocente porque no hay una sentencia, o el de que la niñez en esta esfera de protección máxima tiene que garantizársele pues a él el que cumplan con las obligaciones inherentes a una paternidad responsable? Es un tema interesante, va a ser con reserva a lo que desde la instancia electoral se resuelva en los próximos, pues bueno, vaya, ya, pues horas ya casi, ahora ¿no? ya prácticamente, y todo parece indicar que va a confirmar la determinación de que él pueda seguir siendo candidato. Habrá una discusión posterior muy interesante de cuál es la condición que debe de prevalecer cuando una persona que aspira a un cargo de elección popular sin sentencia
está siendo señalada por un caso tan sensible como la desprotección a la infancia. Y este es un tema que en el futuro habrá de seguramente también legislarse. Digo, está interesantísimo porque más allá de que esto es algo que data del 2016, más allá de que recientemente y en lo más calientito de este tema, la magistrada dijo, pues nada más compruébanos que sí le estás pagando y ya con eso, y ya lo comprobó. Más allá de eso que tú platicas de fondo de podría generar, incluso yo me puedo imaginar, y no sé si es especular mucho, que incluso podría generar alguna iniciativa de reforma. Seguramente va a generarlo porque es un caso interesante. Y no con esto queremos decir, no estamos erigiéndonos como los jueces que dicen sí, Claro, sí es culpable. claro, no. El hecho por sí solo genera un dato de ponderación importante para análisis en el futuro. Por supuesto que tiene que ser un asunto que tiene que resolverse. Es suficiente, lo decías en el caso de Marco Antonio Blasquez, a quien también le mandamos un saludo. El caso en donde se le señala violencia política, aparece en el catálogo nacional, presenta su disculpa, toma los cursos pertinentes y a partir de ahí se puede postular a un cargo de elección popular. También ese es un tema que debe de revisarse. ¿Hasta qué punto las o los protagonistas de una violencia política, para salir del problema, hacen lo que el cuadernito ya dice que debes de hacer, pedir una licencia y tomar un curso? Y ya se acabó, como si con eso dejaras de ser un violentador. Cuando los que estudian en los fenómenos de la violencia saben que ese pues no se cura de la noche a la mañana, es un asunto... A ver, pero ahí te voy a discutir, porque creo que el tema está muy interesante y lo amerita. Pero todos tenemos derecho a la redención, todos tenemos derecho a pagar hasta el delito más grave con lo que marca la ley y decir, ya pagué mi deuda a la sociedad y si cometí ese error y cumplí con la ley, pues no me puedes castigar para toda la vida. Es correcto, nada más que fíjate que cuando planteamos la sanción a un delito, por ejemplo, Ajá. siempre está aparejado la reparación del daño. Claro. Siempre, ¿no? Ahí está, yo creo, clave de este Y entonces aquí el asunto es, ¿cuál es el daño que se genera con este tipo de expresiones, David, a una mujer? Y si realmente ese daño generado a esa mujer se repara nada más porque digo, discúlpeme y me tomo un curso. Yo digo que no. Y la otra parte que es un asunto que, bueno, en gran parte de los casos tienen que ver con su familia y el daño que le provocaron a los hijos, que también son menores y nos remite a la violencia vicaria y que es diferente, entiendo que es diferente, pues, pero de alguna manera para irlo entendiendo. Ahora, esto al final, ¿en qué va a terminar? O sea, ¿qué es lo que te dice tu sentido como especialista jurídico? Porque la oposición sigue diciendo, ya lo tienen que cambiar y yo no lo veo, pero tú eres el experto. Coincido contigo, yo no lo veo, creo que la ratificación a su candidatura es inminente, creo, sin ello, no soy ajeno que es un tema de análisis interesantísimo posterior a la elección, que incluso podría llegarse al caso, David, en que encontráramos, si los medios de impugnación continuas de quienes están en contra de esta determinación, hasta última instancia, podríamos estar ante la primera circunstancia en este país en donde tenemos a una persona, en el eventual caso de que gane, de que sea electo, que ejerza la autoridad municipal y que posteriormente se compruebe que efectivamente incluía y efectivamente estaba en el supuesto que se le enseñaba. Es un supuesto bien interesante, digo, porque a reserva de que parte de lo que la gente a lo mejor no sabe y ellos han decidido no utilizarlo como medio de defensa ante la opinión pública, no desde el punto de vista jurídico, es que la mamá de sus hijos está haciendo campaña con él. Pero bueno, eso es punto y aparte, punto y aparte. Creo que eso que dices es bien interesante porque la vez pasada que platicábamos nos explicabas los dos puntos de un proceso electoral en los cuales pueden, por decirlo coloquialmente, tumbar un candidato. Sí, claro. O sea, falta el segundo. El segundo. Y algo que, si me permites, David, en este tema, ponderar, creo que poco se ha visto esta parte y por ello la quiero señalar. Esta discusión política que la entiendo perfectamente desde el calor de una elección, porque surge a partir de una postulación y la discusión que se da sobre la posibilidad de llegar a un cargo de elección popular, política pura, me parece que tiene un daño colateral que nadie ha revisado, y es la afectación que se le da a los niños y las niñas que están en este proceso. Uh-huh. Es decir, imaginemos por un minuto lo que es que los hijos
en este caso, escuchen de la discusión pública que tus padres están en una discusión porque eres una persona irresponsable en la manutención de tu persona. Y esa parte me parece que debe de revisarse, porque yo sostengo que incluso esta discusión pública, que pudiera ser pertinente desde el punto de vista político, tiene una afectación hacia la infancia. Y esa parte no se ha revisado. Y a ello le agregaría otro elemento, a lo mejor me van a decir que más superficialón, pero creo que también juega ahí, y es que con pues todas estas tecnologías que ahora rigen la manera en que hacemos las cosas en el mundo, que la ley es la ley y el delito es el delito, no importa qué medio utilice, ojo, no estoy hablando de eso. No sé, difamación es difamación, no importa si lo hizo en persona o si lo hizo en una red social. Eso es punto de aparte. A lo que me refiero es a que esos niños tarde o temprano, si no hay alguien que llegue y se los diga, si todavía están muy chiquitos, o si ya no van a ver, dicen, un periódico, o si no va a haber un político al que escuchen porque su papá o su mamá sigan en una competencia política, les va a aparecer en redes, sí, les va a aparecer en internet, y sí, eso, claro que va a afectar. Claro que sin afecta. duda, digo, me voy a ir a otro extremo. Vean lo que han dicho los hijos de Peña Nieto y de Angélica, claro. Se me escapó su apellido, de la ex esposa, Rivera, gracias a producción. Decían, hoy por hoy han dicho, tuvimos momentos bien duros de que no salimos de terapia porque no podíamos con todo lo que teníamos encima de nosotros, y como decían ellos, ataquen al político, ¿no? Claro. A ver, si tú decides entrar en la política, te pones en la palestra y agárrate, y cualquier político te dice, a mí, no a mi esposa, no a mis hijos, a mí todo lo que me tengan que decir, y tienen toda la razón. Claro. Tiene absolutamente toda la razón. Oye, ¿qué le respondemos a quien nos está preguntando sobre el caso de Eligio Valencia? Sí, que una denuncia en este caso de tipo laboral no es una causa de inhabilitación para una candidatura, ¿no? Puede él tener conflictos de carácter mercantil, civil, laboral, que es el caso, y cuyas resoluciones puedan ser incluso de afectación para terceros, desgraciadamente, pero ello no impide, no es un requisito que le quite su condición de ser elegible, ¿no? Quizás solamente es para el escenario del debate político, pero no para que se le genere una prohibición para ser candidato, ¿no? Sí, y sí, también va en el sentido, porque por lo que entiendo del comentario del público, es una persona afectada, que no la liquidaron conforme a derecho, que eso, el que sea candidato no afecta, o sea, no le genera un estatus particular, ni que ya no tenga que, como ya es, si logra ser diputado y votan por él, que ya no tenga que responder. No, de todos modos tiene que responder, y tendrá que acatar las instrucciones de un magistrado. Es correcto, ¿no? Entonces eso esa es la parte que deberían de atender. Entonces, ¿por qué es importante decirlo? Pienso yo, Carlos, porque si usted está en esta situación, dedique sus esfuerzos, su tiempo, su dinero y su esfuerzo en lo que le va a dar resultados. No pierda tiempo en algo que no le va a redituar en el derecho que usted está peleando, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso. Y me decías, en el contexto de entender lo que sucede con una candidatura, y si quitan un candidato y lo tienen que sustituir, me explicabas, Carlos, y creo que es bien importante que todos lo sepamos, cuándo se puede dar una sustitución de candidato y cuándo se dan estas premisas jurídicas que podrían incluso, me anticipabas, dejar a un partido sin un candidato en un momento determinado. Sí, por ejemplo, antes del 2 de mayo, los candidatos o las candidatas podían renunciar a su candidatura. Como ¿no? lo hizo el del PT de San Felipe. Sí. Su razón, punto de aparte. Vas, presentas tu no renuncia. Voy, bye. Ajá, y te ratifican la renuncia y se acabó. Eso es antes del 2 de mayo. Después del 2 de mayo, ya no es tan fácil renunciar. Por dos razones. Una, la extemporaneidad, es decir, ya pasó el periodo para que tú renunciaras. Y la segunda, que es la parte fina, que los partidos políticos ya no se les actualiza el derecho a la sustitución. Después del 2 de mayo, las únicas razones por las cuales pueden sustituir a una persona que ya no va a ser, es porque ésta ya haya fallecido, porque haya una incapacidad, y hay criterio que esa incapacidad tiene que ser permanente, y por supuesto la inhabilitación, ¿no? Entonces, son los únicos tres supuestos que pueden existir para que el partido político pueda sustituir. Alguien me ha dicho en algunas discusiones, bueno, ¿quiere decir que la persona no puede renunciar? Sí, sí puede renunciar, por supuesto, pero lo que se actualiza
es la anulatoria de derecho, es decir, la imposibilidad del partido a hacer una sustitución. Y eso es lo que no puede, porque la renuncia ya no está en el catálogo precisamente de los supuestos por los cuales pueda sustituir a una persona. Y reitero, son 3 solamente. Solamente fallecimiento, incapacidad de carácter permanente y, por supuesto, la inhabilitación. Entonces, si yo fuera ahorita candidato del Partido Gris y no tengo ninguna de esas 3 premisas que acabas de marcar y digo, siempre no, mi Partido Gris se va a quedar sin candidato en ese puesto de elección popular. Tu partido no tendría la posibilidad de hacer la sustitución. Ya no puedo poner. No o sea, sí, yo ya me retiré y ¿qué pasa? Algo que es dificilísimo que pase, es muy poco probable que pase. Pero en este momento las boletas ya están impresas. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si, como ya están impresas y aunque se dé a conocer que ya no soy el candidato, ya no votes por ese partido porque no tiene candidato, no hay lugar ahí? ¿Qué pasa si la gente vota por mí, pero yo ya no soy candidato y gano? Va a subsistir la persona que se ha registrado en último momento. ¿Okay? No es un caso aislado, sucede constantemente, porque la impresión de las boletas no se detiene por este proceso administrativo de las sustituciones de las y los candidatos de los partidos políticos. ¿Qué pasa si la sustitución fue después de que se imprimieron las boletas? Ajá, exacto. Pues va a aparecer la persona sustituida, pero lo que prevalece es el acuerdo general, en este caso si es federal, del Consejo General del INE, y si es local, del Consejo General del IE. Y esa persona que está registrada, aun cuando no aparezca en la boleta, será la que eventualmente ocupe la O representación. sea, de todos modos, David ya no va a ser. Ya no. En resumen, para entenderlo, de todos modos, David no será. No será. Se acabó. Yo te voy a poner un ejemplo personal, ¿no? A mí, por alguna razón, en el proceso de integración de las fórmulas del Senado de la República, me pidieron que se pudiera poner mi nombre ahí en tanto llegaba la sustitución correspondiente, ¿no? Para el Senado, por el partido. O sea, estabas como candidato suplente, pero llenando un espacio que yo tú sabía sabías que ibas a dejar. Sí, yo sabía perfectamente, porque así se me dijo, pero por la confianza puedes poner tu nombre en tanto se hace la sustitución, claro que sí. Pero la sustitución llegó después de la fecha de la impresión, y entonces yo voy a aparecer en la boleta, pero... te vamos a ver ahí en la boleta. Vas a ver en la boleta, pero no voy a ser electo. Ajá, claro. Es el caso. ¿Por qué? Porque yo renuncié en tiempo, ratifiqué la renuncia. Y hay otro suplente. Y hay otro suplente que fue aprobado por el Consejo General, pero que se hizo después. Y entonces ya no alcanzó a meterse su nombre en la boleta, ¿no? Y va a salir ahí tu nombre. De suplente no sale la foto, sale solamente... No, es federal. Ajá, ok. Oye, el tema de los debates, y sobre todo en el contexto de que este domingo es el debate 7 de la noche de los candidatos a la presidencia municipal de Tijuana. Ya fue el de los candidatos a la presidencia municipal de San Quintín, de Tecate, se me está escapando por ahí otro, creo que de Ensenada, o me estoy haciendo pelotas, pero ya ha habido varios de diputados. Así en general, ¿cómo los has visto? Híjole, creo que el formato debe de cambiar, el mecanismo de comunicación debe de ser alternativo, o las y los candidatos tienen que meterle más pasión en la discusión pública, ¿no? Todo esto lo resumo porque me parece que este modelo de debates que nace allá por la década de los 2000, ¿no? Que empezaron más o menos cuando el primero fue Diego Fernández de Ceballos. Pero ese sí estuvo muy bueno. Ese estaba buenísimo. Pero después de eso, ¿qué ha sucedido, no? Yo creo que los formatos fueron generando aprisionamiento entre las y los candidatos y además un estado de confort en las y los candidatos que al no estar tan preparados prefieren formatos así acartonados, ¿no? Porque pues no hay el tiro de bote pronto, no hay, vaya, si no es por las genialidades de algunos candidatos o candidatas, los debates pasan desapercibidos. O por los errores, ¿no? Que lo que sabemos son por errores, ¿no? Decía un teórico de la comunicación política, decía, los debates no los gana nadie, los debates se pierden, ¿no? Y entonces tú debes de estar trabajando para no perder el debate, porque la narrativa social es sobre el que comete el error, sobre el que pierde el debate, y no sobre quien gana el debate. Sí, el que dijo la peor pifia o el que hizo el mayor ridículo, perdón, pero ¿de qué otra manera lo explico? Y sí, ahora sí lo veo, lo veo. Sí, claro. Recordemos, sin lugar a dudas, en el 2018, el mejor debatiente en la campaña presidencial era Anaya, sin lugar a dudas.
con argumentos, con solidez, sabía poner bien, colocar muy bien las frases, pero la genialidad de Andrés Manuel López Obrador con el Ricardo Canallín, Claro. o sea, era un, ¡pum!, se acabó. Hoy sigue la gente diciéndolo igual. Se acabó todo. ¿Y cuánto habrá durado ese momento? ¿10 segundos? 10 ¿5 segundos. segundos? No sé. Y se quedó para la posteridad Para y la no posteridad. se puede quitar el mote. Y seguramente cuando llega porque seguramente es de lista, ¿va? Entonces seguramente va a Sí, llegar va a el llegar, legislator, sí, va a llegar, le van a decir el legislador Canallín. Canallín, o sea, es una genialidad del debate. Sí, claro. ¿No? Eso es algo de lo que tiene López Obrador que nadie le puede Nada, discutir, o sea, pero en absoluto. Si llegáramos ahorita a revisar cuál fue el contexto de los temas que dijo Andrés Manuel López Obrador en ese debate, que por cierto fue en Tijuana, Sí. yo por lo menos no sé nada, no recuerdo nada. Ya a esto me dedico, salvo la frase. Pero todos recordamos eso. La frase. Y lo de la cartera. Y la cartera. Que, es que me estoy guardando la cartera, pero no claro, por supuesto. Ahora, tú hablas de eso, tú hablas respecto. Yo siento que los debates han dejado mucho que desear. Hay candidatos que de verdad han sido de vergüenza, que han salido solamente, lamentablemente, a decir que no están preparados para un puesto de elección popular, para dirigir o para un estado, una ciudad, o para legislar a nombre de los ciudadanos. Pero también tengo que decir en justa proporción que pues también en muchos de los casos también dejan mucho que desear los moderadores. Perdón, pero digo, y ya sé que es duro porque pues la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría de ellos son colegas, la mayoría de ellos son periodistas, y la verdad es que, Carlos, pues yo sé que tú quieres ser muy amable y estás metido en la política y no te quieres pelear con nadie, no pongamos nombres, pero yo siempre he dicho, zapatero a tus zapatos. Es que a ver si podemos coincidir en esto. Así como hay una generación de políticos que no están preparados y que tienen oportunidades y están en el escenario público, creo que también hay una generación de comunicadores que no están preparados. Totalmente. Y que están en el escenario público. Totalmente. Y que se ve, ¿no? Entonces, imagínate la tormenta perfecta que se hace cuando tienes un comunicador con poca preparación, poca expertise, poco desarrollo, con un político que no da una. Que no da una, pues. No vamos a utilizar la palabra que todos estamos pensando, pero ya, todos ya lo entendimos. Ahora, saltando a los debates, pero al que ya viene también, está ya también a la vuelta de la esquina el Tercero Nacional. Y todo este asunto de que ya no van a poder que pidieron que cambiaran el formato y que ya no van a poder estar cara a cara, no van a poder enfrentarse. Entonces ya no es debate. No, pues lo emocionante de los debates norteamericanos es que estás caminando, estás en el entorno. Un formato libre, participante, de intervención de los moderadores que se pueden decir, a ver, espéreme. Sí. Por ejemplo, hay formatos de debate en donde tienes bolsas de tiempo, ¿no? Si tú quieres acabarte tu bolsa de tiempo en tu primera intervención, es tu problema. Llégale, ¿no? Te va a tocar hablar media hora, perfecto. ¿Cómo lo usas? Es tu habilidad de saber en qué momento. Obviamente el sistema te permite ya con la tecnología cuantificar tiempos y todo eso, ¿no? Y hay personas que, por ejemplo, pueden utilizar su media hora pues en su primera exposición, pero imagínate el debate de 1 hora y media en donde ya no puedas hablar. Eso hace que seas muy certero, muy cuidadoso con tus tiempos. Son otros modelos, pues. Sí, pero fíjate que yo sí creo que tiene que ver, y a mí me gusta mucho eso que tú comentas, a mí es un formato que a mí me gusta mucho, porque de alguna manera es como una metáfora de lo que tú vas a tener que hacer si llegas al gobierno. Sí. Si no tienes timing, exacto, y no sabes administrar tus tiempos, y no sabes tomar la decisión correcta en el momento correcto, vas a fregar a tu país en lugar de ayudarle. Así, a mí me parece así, es una metáfora maravillosa el debate en ese formato. Sí, el freestyle, ¿no? El estilo libre. Que y es así. Bueno, pues yo creo que vamos a ver cosas interesantes todavía en los próximos 12 días que quedan de ya nada. De campaña. ¿Alguna expectativa para el debate del domingo de la presidencia municipal de Tijuana específicamente? Creo que van todos, ¿eh? Creo que sí, habrá, un desdoblamiento del PT de ataque hacia Morena, sí. ¿no? Una actitud quizá en el mismo sentido de Acción Nacional y quizá un proceso más de administración de los otros partidos en el debate, ¿no? A mí me parece que hay figuras emergentes en la campaña presidencial de Tijuana que son interesantes en su revisión. Y entre ellas, por ejemplo, la de Miguel Ángel Badiola, me parece que es una figura que emerge interesantemente en una campaña.
Creo que esta disputa que se da entre Morena y la 4T, entre PT y el propio partido hegemónico, va a ser otro tono interesante en la campaña. Partidos que pues están, digamos, haciendo su esfuerzo, como Fuerza por México, partidos como Movimiento Ciudadano, que están envueltos en un escenario nacional de efecto paraguas o sombrilla, que también habrá que ver cómo se desarrollan. El propio candidato, la candidata del PRI. Sí, porque ellos, por ejemplo, lo de Movimiento Ciudadano me parece muy interesante porque vamos a ver si logran que ese impulso que les está dando el movimiento nacional lo saben aprovechar para efectivamente despegar, ¿no? Exacto. Porque hasta el momento, perdón, pero pues la mayoría no lo han hecho. No, Oye, se nos acabó el tiempo. Lo único que quiero acotar respecto a los debates, lo más vergonzoso para mi gusto, y es una opinión absolutamente personal, es quien no va. Ahí sí digo, oye, me parece más valioso que vayas y que cometas errores a simplemente ni siquiera afrontar ese ejercicio ciudadano, porque es darle la cara a la ciudadanía y decirle, quiero tu voto y estas son mis propuestas. Vayan candidatos. A mí me parece, a mí en particular me genera mucho ruido que si de repente un candidato me gusta y digo, ay, mira, quiero votar por él, y no va al debate, ya desde ahí ya me desencantó. Pero bueno, entiendo esa otra parte que tú explicabas, un debate. La estrategia. Un debate, tiene una estrategia, en fin. ¿Con qué podemos cerrar hoy? A reserva, Carlos, de que queda pendiente platicar de la controversia de los espectaculares, hay que hablar de lo que está pasando con el conteo, el PREP, el conteo rápido, los cómputos distritales y el asunto de que faltan muchos funcionarios de casilla. Pero bueno, hoy, ¿con qué podemos cerrar? Mira, que el 20 de mayo los partidos políticos tienen como fecha límite para presentar sus representantes de casilla. Va a ser muy interesante saber cuál es el recuento de cada partido político en torno a la representación de casillas, porque así como la autoridad electoral está batallando para la integración de sus mesas directivas de casilla, los partidos políticos también están enfrentando ciertas complicaciones en esto. El 20 de mayo es la fecha límite que ellos tienen y habrá que ver cuál es el corte que se presenta, pues para saber en qué condiciones estará la mesa directiva de casilla, ¿no? El otro efecto que me parece interesante revisar de aquí a la próxima vez que nos veamos es hasta qué punto los partidos políticos que no tienen posibilidades reales ya de competir por los cargos de poder empiezan a hacer procesos de declinación para sumarse a otros, ¿no? Y eso lo vamos a ver en los próximos días. Y no platicamos del agarrón ese, que, bueno, nos daría para aventarnos 2 horas nada más ese temita. Gracias, Carlos. David, por gracias. aquí nos vemos muy pronto. Mientras tanto, pues que tengas un excelente fin de semana. Buen día. Igual. Es el maestro Carlos Barbosa.